Esta semana estaba en Twitter, como suelo estar, porque es la red social en donde estoy más activo, por cierto, y por ahí se estaba hablando de un tema bien interesante. Voy a dejarles en pantalla el tweet al que me refiero. Bueno, es un hilo más bien en donde se habla pues del manejo de excepciones y de cómo hacerlo desde una perspectiva más moderna. ¿Sí? Ahí entré yo a meter la cucharada en donde no me habían llamado a hablar específicamente de cómo se hace esto en Java y el contexto histórico que tiene Java. Y es que si has trabajado con Java y después te has ido a trabajar con otros lenguajes, seguramente te diste cuenta que en Java se hace algo habitual, que es estar manejando constantemente excepciones, estar lanzando excepciones. Por ejemplo, validando alguna cosa, lanzas una excepción personalizada. Si tienes que guardar algún archivo, tienes que lanzar una excepción. Si vas a leer un archivo, hay que manejar una excepción. Lanzar no, manejar una excepción. Y así, trabajar en Java es constantemente estar haciendo manejo de excepciones, ya sea por librerías, por clases propias, por cómo es incluso el esquema tradicional de trabajar con Java, y eso tiene una razón histórica. Por eso es que en este video, que es la primera parte de 2 videos, vamos a hablar específicamente de por qué en Java hay tanto manejo de excepciones, o más bien por qué en Java hay tanto try catch y por qué de forma tan constante estamos lanzando excepciones. Antes de continuar con el video, quiero hablarte de la opción de miembros del canal. Ser miembro es una forma de apoyar este proyecto, garantizando que siga creciendo y garantizando que yo pueda seguirte trayendo este contenido técnico de calidad y que es 100% gratuito. Si te gusta lo que hago y quieres formar parte de esta comunidad, puedes hacerlo a través del botón unirse que está abajo. Si no te aparece ese botón, seguramente es porque aún no estás suscrito. Suscríbete y ahí el botón ya se hará visible. Muchas gracias de verdad a todas las personas que ya se han unido y gracias a quienes hacen posible que For Software Developers siga existiendo. Ahora sí, de vuelta con el video. Para entender el contexto histórico de esto tenemos que irnos hasta los años 90, cuando James Gosling y su equipo de la extinta Sun Microsystems estaban trabajando en crear Java. El objetivo puntual era crear un lenguaje que fuera seguro y portable. Hay que tener en cuenta que en ese entonces veníamos de lenguajes como C o C++, donde los errores se manejaban con códigos numéricos. Si retornaba 0, si retornaba -1, y a partir de eso se hacían validaciones específicas para determinar si había habido un error o no. Así que si al desarrollador puntualmente se le olvidaba hacer el control de esto, no había una forma de tener seguridad de que los errores estuvieran controlados. Java se propuso quitar esto del camino, es decir, obligar de cierta manera al desarrollador a revisar algunas excepciones, y es ahí cuando nacieron las excepciones checked, o también conocidas como checked exceptions. Esas checked exceptions te obligaban a manejar sí o sí los errores. Voy a dejarte en pantalla las que son checked exception que todavía existen y que muy seguramente constantemente tienes que manejar si estás trabajando en Java. Con las checked exception se nos delegó a los desarrolladores una responsabilidad. Si un método puede llegar a fallar, nosotros de alguna manera tenemos que controlar la excepción, ya sea definiendo en el método un throws o también podemos lanzar una excepción. De alguna manera este error tiene que ser capturado. Para 1995 esto era una idea muy brillante. De hecho, hay que tener en cuenta que en ese momento Java era la cúspide de la modernidad en cuanto a lenguajes de programación. De esta forma, Java se aseguraba de proteger a los desarrolladores de un error muy común que se solía cometer, que era olvidar o ignorar los errores que el sistema o el programa podía lanzar. Cuando Java se lanzó al mundo y alcanzó la popularidad que alcanzó, esta protección empezó a generar bastantes problemas. Más bien, desde el punto de vista de muchas personas, se convirtió en un castigo. Los proyectos grandes empezaron a tener firmas de métodos donde había 10 throws. Y además empezó a nacer algo que está vigente hasta el día de hoy, que es ignorar los errores dejando los catch vacíos. Y justamente esto era lo que Java quería evitar. Sin embargo, de una u otra manera, los desarrolladores habíamos encontrado una forma de pasarnos esto por el arco del triunfo y simplemente volver a ignorar los errores. Debido a estas cosas, Java se propuso solucionar el problema y fue donde nació algo que nos acompaña también hasta el día de hoy, que son las
unchecked exceptions. Las unchecked exceptions son excepciones que no deben ser manejadas en tiempo de compilación, es decir, cuando estamos escribiendo el código, damos control S, en ese momento las checked exception nos obligan a manejarlas, mientras que las unchecked exception no. Algunas unchecked exception famosas son runtime exception, que es el padre de todas las unchecked exception, y también está la famosísima, controversial y siempre criticada null pointer exception. Te voy a dejar una imagen de todas las unchecked exception que vienen por defecto en Java. La particularidad que tenían las unchecked exception es que eran mucho más fáciles de manejar. No era necesario ni siquiera manejarlas, las podíamos declarar en cualquier parte y esto desde muchos puntos de vista podría ser visto como una ventaja. El problema es que también son muy fáciles de ignorar. Java, que tenía el propósito de no ignorar los errores, poco a poco se iba migrando hacia una forma de pensar que no nos obligaba a manejar los errores. En los años 2000 llegaron frameworks como Spring, Hibernate, Struts y todos ellos decidieron eliminar las checked exception. ¿Por qué? Porque las checked exception, aunque pueda ser difícil de asimilar por los programadores más antiguos del lenguaje, hacen que el código se vea más feo, más largo y por supuesto estas características estéticas se trasladan en un problema de mantenibilidad. Spring, por ejemplo, reempaquetó todas las checked exception que tenía y las convirtió en un checked exception. Un ejemplo de esto es SQL Exception, que dejó de ser utilizada por Spring y ahora se utiliza es Data Access Exception, que es una Runtime Exception. En pantalla te voy a dejar un ejemplo de lo que antes era un método safe cualquiera en Spring y que después pasó a ser un método en Spring que pues ya no tiene que declarar ninguna excepción porque el manejo de excepciones se hace desde una Runtime Exception internamente desde el código de Spring. Como resultado de esto, los proyectos se llenaron de excepciones, pero invisibles. Quizás el código podría verse más limpio desde la perspectiva estética, pero esto es solo un maquillaje. De igual manera, por debajo seguíamos teniendo una cantidad de librerías o frameworks en este caso que con sus implementaciones de una u otra manera tienen que lanzar las excepciones que todavía siguen siendo checked exception. Ejemplo, lo que acabamos de hablar de que Spring empaquetó SQL Exception a través de Data Access Exception no significa que esa excepción no exista. Significa que para nosotros ese control es transparente, pero internamente Spring lo tiene que seguir haciendo. Y si tú no estás utilizando Spring, vas a tener que utilizar SQL Exception y volvemos al mismo ciclo repetitivo en donde las checked exception pueden ser una gran cantidad de ellas, el código se puede volver otra vez difícil de leer, feo desde el punto de vista estético y por supuesto difícil de mantener. Como resultado de esta sucesión de eventos que vienen pasando históricamente, específicamente en Java, tenemos una generación de desarrolladores, yo incluido, que durante mucho tiempo hemos asimilado los errores como el lanzar excepciones. De hecho, en muchas empresas aún se sigue utilizando el esquema de excepciones personalizadas para lanzar excepciones que controlan el flujo del programa. Por ejemplo, si tú estás validando en el código que un usuario esté activo, el momento de validar si está activo y llega a no estar activo, lanzas una excepción personalizada que informa que el usuario no está activo. Esa es la forma en la que muchos años se ha trabajado en el lenguaje y es la forma en la que aún se sigue trabajando en Java. De hecho, yo mismo tengo un mini curso aquí que te lo voy a dejar en pantalla donde enseño manejo de excepciones con Java y Spring Boot y es justamente siguiendo ese esquema porque es el esquema más popular. Hoy, si tú coges cualquier proyecto con Spring en la versión que quieras, vas a ver que hay muchas excepciones para flujos que no deberían ser excepciones. Por ejemplo, usuario no encontrados, fondos insuficientes, datos inválidos, validaciones de estado, todo eso se traducen a error 500 o error 400, pero al final estamos lanzando excepciones y el lanzar excepciones tiene varios costos en performance. Costos que hacen que nuestra aplicación sea más lenta, que el flujo del programa se interrumpa bruscamente por cosas que no lo deberían interrumpir y de esa forma entonces es como se ha extendido el manejo de excepciones en Java muy ligado
a lanzar excepciones por cosas que no son errores del sistema, sino que son validaciones del mismo. Para este punto es muy importante que entendamos que el lanzar excepciones per se no es un tema de estética, sino que es un tema también de rendimiento y de cómo están concebidas las excepciones. El concepto de excepción viene más bien a ser especificado por un error, no por validaciones de lógica de negocio o validaciones del flujo del programa. Esas cosas no son errores. Esas cosas no deberían generar logs, por ejemplo. Esas cosas no deberían alertar a tus SLOs ni a ninguna de tus métricas de observabilidad, porque son validaciones que están dentro del flujo concebido del sistema. Que un usuario no tenga saldo, por ejemplo, para realizar una transacción, no significa que haya que alertar o lanzar un error. Hay que hacer una validación y controlar esa validación a través de un flujo, pero no necesariamente hay que lanzar una excepción. Además, el costo en performance que tiene lanzar excepciones no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque el programa tiene que empezar a analizar toda la pila de ejecución, empezar a revisar esa pila, especificar en qué línea ocurrió el error, por qué, etcétera. Vas a llenarte de un montón de logs innecesarios y aunque no lo pongas en log, de igual manera el proceso se ejecuta al lanzar una excepción y estas cosas las podemos evitar simplemente haciendo el control del flujo a través de condicionales o a través de lo que vamos a ver en la segunda parte de este video, que es el patrón result. Después de tantos años con esa cultura, con código que ya está construido de esa manera y que se sigue construyendo de esa manera, en los últimos años hemos tenido un enfoque distinto. Con la llegada y popularización de lenguajes como Kotlin o Rust, se empezaron a tratar los errores de forma diferente, como valores, como lo que son, controles de flujo y no como excepciones. De ahí nacen diferentes propuestas como Either o inclusive el patrón result, que es el que vamos a ver en la segunda parte de este video. Con esa propuesta la idea no es lanzar una excepción, sino obtener un resultado a partir de un método y validar el estado de ese resultado. Si el estado de ese resultado es un error, hay que informar el error, y si el estado de ese resultado es exitoso, pues el programa tiene que seguir el flujo de éxito, más no se propone lanzar ningún tipo de excepción, porque esto no es un error, es un control de flujo dentro de la lógica de nuestro programa. Cabe aclarar que este enfoque no busca eliminar las excepciones. Los null pointer exceptions siguen existiendo, los IO exceptions siguen existiendo y todas las excepciones checked y unchecked van a seguir existiendo. Lo que busca es que nosotros como desarrolladores tratemos los errores, o más bien tratemos las validaciones como son, validaciones y controles de flujo de manera apropiada, no que controlemos el flujo del programa a través de excepciones. Esa es puntualmente la propuesta que se quiere hacer. Un error de negocio, como puede ser un saldo insuficiente o un estado inválido de una entidad, no es una excepción, es simplemente un control de flujo o un error de negocio que tenemos que informar de alguna manera, más no lanzando excepciones, por los motivos que te he explicado a lo largo de este video. Como ya lo dije a lo largo de este video, la intención es mostrarte en el próximo video un ejemplo del patrón result en Java y de cómo deberías aplicar ese manejo de errores de negocio sin la necesidad de lanzar excepciones. Ahora bien, si tu intención es formarte como desarrollador Java y buscar empleo con un rol de desarrollador Java, seguramente vas a tener que conocer el patrón de lanzar excepciones para controlar el flujo del programa, porque es lo que más se usa, es como está construido la mayoría de software en Java por las razones históricas que te conté en este video. Entonces, si esa es tu intención, ve a ver mi curso en donde te explico cómo hacer un correcto manejo de excepciones en Java utilizando Spring Boot, siguiendo el patrón de controlar el flujo del programa a través de excepciones. Y creo que ese ha sido el video de esta semana. Ojalá que te haya gustado y hayas aprendido bastante en este video y que tengas claro por qué en muchos ejemplos y en muchos lugares, cuando se habla de otros lenguajes de programación, nunca se utiliza ni se menciona el lanzar excepciones para hacer validaciones, sino que se hace de otra manera. Como lo hacemos nosotros en Java, no es que esté mal exactamente, sino que hay una forma mejor de hacerlo que se apega más a
lo que son realmente los errores de negocio y lo que son las excepciones. Por cultura, por muchos años, nosotros como desarrolladores Java hemos tratado los errores de negocio como excepciones que frenan abruptamente el programa, y eso es algo que tenemos la oportunidad de mejorar. Si el contenido que ves en mi canal te gusta, la mejor forma de apoyarme es haciéndote suscriptor del canal, compartiendo este contenido, dejando un comentario y dejando un like. Si te encanta este contenido, hazte miembro del canal y ayúdame a llegar a la meta que tengo de alcanzar los 15 miembros antes del 1 de diciembre, o mejor dicho, hasta el 1 de diciembre. Si logro esa meta, hay una serie de beneficios para ustedes, como los libros que anteriormente tenía de pago van a ser completamente gratis. Vamos a sacar contenido de pago aquí 100% gratis, simplemente que eso me sirve para medir en qué etapa estoy de comunidad. Si la gente está dispuesta a apoyarme de esa manera, y son 15 personas, que no es un número bajo para la cantidad de suscriptores que tenemos actualmente, significa que estamos haciendo algo bien y que vamos por un buen camino. Si no, significa que entonces todavía falta madurar más el contenido para poder llegar a toda la gente que queremos llegar. Los beneficios que reciben los miembros son muy importantes, son chéveres, les pueden ser de bastante utilidad porque ayudan a moldear el contenido del canal y además reciben beneficios que son exclusivos para los miembros. Entonces, si te encanta este contenido, ayúdame haciéndote miembro del canal. Por ahí también están mis redes sociales donde me puedes seguir. Eso también me apoya muchísimo. No significa que la única forma sea hacerte miembro, no. Todo lo que puedas hacer que tenga que ver con interacción o con compartir el contenido o con hacerte miembro es una forma de apoyar el canal. Simplemente que haciéndote miembro es un apoyo más fuerte, por decirlo así, pues porque estás poniendo de tu plata para apoyar este contenido. Nada, eso es todo lo que tenía que decirte en este video. Te agradezco mucho por haber visto hasta el final. Nos vemos el jueves en el live, que por cierto, en la descripción está el link con el calendario de todos los lives del mes. Pásate por allá, agenda todos los lives para que no se te olviden y nos vemos el jueves. Hasta la próxima, mi querido developer.